que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Bien, entonces el movimiento circular es un movimiento fundamental que se usa en todo lo que gira, ¿sí? Es decir, en una rueda que gira, usted lo ven en los autos, en los motores, ¿sí? Es un movimiento fundamental dentro de la cinemática. El movimiento de un objeto extendido como una rueda que gira en torno a su eje no se puede explicar al representar el objeto como una partícula. En cualquier momento, diferentes partes del objeto tienen distintas velocidades, aceleraciones lineales. Sin embargo, el movimiento de un objeto extendido se analiza al representarlo como un conjunto de partículas, cada una con su propia velocidad y aceleraciones lineales. Al tratar con un objeto en rotación, la explicación se simplifica mucho al suponer que el objeto es rígido y un objeto rígido no es deformable, ¿sí? Es decir, las ubicaciones relativas en todas las partículas de que está compuesto permanecen constantes. Todos los objetos reales son deformables en cierta medida, no obstante, el modelo de objeto rígido es útil eh, en muchas situaciones en que la deformación es despreciable. Entonces, nosotros tenemos acá que la longitud del arco S, que es esta, es equivalente al radio por el ángulo. El ángulo tita, el ángulo que describe cuando voy entre este punto A este punto B, ¿sí? El movimiento circular es un movimiento muy importante porque fíjense que es el único movimiento que, a pesar de ser uniforme, yo tengo esta rueda que gira, a pesar de que ser uniforme, varía. Supóngase que tengan, ya vamos a ver las distintas velocidades, pero varía, ¿sí? Porque constantemente está variando la dirección. Eso ya vamos a ver más profundamente. Nosotros, cuando tenemos movimiento circular, siempre decimos que el sentido, nosotros tenemos dos sentidos en un movimiento circular, horario o antihorario. El sentido antihorario para nosotros, contrario a las agujas del reloj, es positivo y el sentido horario es negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, un disco que gira en torno a su eje fijo a través de un punto central perpendicular al plano de la figura. Para definir la posición angular del disco se elige una línea de referencia fija. Una partícula en P se ubica a una distancia R del eje de rotación. Entonces, conforme el disco da vuelta, una partícula se mueve a través de la longitud del arco. Nosotros siempre decimos que los ángulos están en radianes, ¿sí? En el sistema internacional, la medida del ángulo, ¿sí?, que es equivalente a la distancia que recorre en la parte lineal. Acuérdense que cuando en la parte lineal, cuando se recorría algo, se decía que era X, ¿sí? Era la distancia recorrida. En el movimiento angular o movimiento circular, en este caso, cuando se recorre una distancia se da por el ángulo, ¿sí? Y el ángulo está determinado por radianes.
Ya que el ángulo es la relación de una longitud del arco y el radio del círculo, es un número puro. Sin embargo, por lo general el ángulo se le da a una unidad artificial radián, donde un radián es el ángulo subtendido por la longitud del arco. O sea, el radián es, yo sé que 360 grados es igual a 2pi radianes. Entonces, si despeja el radián, le va a dar que un radián es 57,3 grados. ¿Sí? Un radián es 57,3 grados. Esa es la equivalencia. ¿Sí? Lo que se hace es una, una, una regla de 3 simple. ¿Sí? A ver, voy a explicar eso un poco. Entonces, yo sé que 360 grados es 2pi radianes. Entonces, un radián Gx, regla de 3 simple. Entonces, un radián es 360 grados por 2pi. ¿Está? Entonces, acá empezamos a ver ya, conforme la partícula en cuestión viaja de la posición A a la posición B, en un intervalo de tiempo delta de t, con la figura, la línea de referencia fija, o sea, se produce un arco, la distancia está medida en el arco, ¿sí? En la variación del ángulo este. Entonces, la variación del ángulo es el tita final, o sea, el ángulo final menos el tita inicial, menos el ángulo inicial. Entonces, la rapidez a la que se representa este desplazamiento angular puede variar si el objeto rígido gira rápidamente. Este desplazamiento puede ocurrir en un intervalo breve de tiempo. Si da vueltas lentamente, este desplazamiento se representa en un intervalo de tiempo más largo. Entonces esto se le dice que es la rapidez angular promedio. La rapidez angular promedio es la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Esto es, el omega promedio es la velocidad angular promedio, ¿sí? Que es la variación del ángulo sobre la variación del tiempo, es decir, ángulo final menos ángulo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y esto se mide en radianes por segundo. Por lo general, esto es el omega, es la variación del ángulo, ¿sí? Es la variación del ángulo. Entonces, y se mide en radianes por segundo. Y el ángulo se mide en radianes. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, hay otra, así como definíamos, que esto después lo van a ver en análisis matemático ustedes, el límite, la velocidad angular instantánea, es el límite de un tiempo tendiendo a cero de la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo. Esto se mide en, perdón, en, de nuevo, radianes por segundo. Es decir, yo hago un tiempo tan chiquito que considero un punto. Es decir, a mí me interesa, por ejemplo, en ese punto. Entonces, eso es la velocidad angular instantánea, que es la derivada del ángulo, o sea, sobre la derivada del tiempo. Eso quiere decir en un punto. Yo quiero considerar cuánto varió el ángulo en 3 segundos.
cuánto abrió el ángulo en 4 segundos, ¿sí? Entonces eso yo necesito sacar la velocidad angular instantánea. O cuánto ha recorrido, digamos, ¿sí? En determinado tiempo. Entonces, el rápido angular tiene unidad de radian por segundo, lo que veíamos, que se pueden escribir, bueno, es como está acá. Omega se considera positivo cuando el ángulo aumenta, es decir, contraria a la aguja del reloj, y negativo en el sentido de la aguja del reloj. Así como definíamos la velocidad angular, existe la aceleración angular. Si la rapidez angular instantánea de un objeto cambia de omega inicial a omega final en un intervalo de tiempo, el objeto tiene una aceleración angular. Es decir, yo ahora tengo así, ¿sí? Entonces, este es un omega inicial, esto es un omega final. Entonces, ahora a mí me interesa saber cómo es la aceleración, ¿sí? ¿Cómo es la aceleración? Entonces, la aceleración angular promedio es omega final menos omega inicial, tiempo final menos tiempo inicial, es igual a variación de la variación de omega, o sea, la variación de la velocidad angular sobre la variación del tiempo. Esta es la aceleración angular promedio. ¿Y esto en qué se mide? En radianes por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad angular, acuérdense que se mide en radianes por segundo. Y el tiempo se mide en 1 sobre segundo. Esto me da, toda esta multiplicación me da esto. ¿Sí? Radianes por segundo cuadrado. Yo también tengo la aceleración instantánea, que es el límite de delta de t tendido a 0 de delta omega sobre delta de t. Esto es la derivada de omega sobre la derivada de t. ¿Sí? Y es lo que yo quiero saber cuánto la velocidad angular, perdón, la aceleración en 4 segundos, cuánto la aceleración a los 2 segundos. Entonces necesito calcular la aceleración instantánea, angular instantánea. Estamos con ese concepto, el mismo concepto de aceleración lineal, nada más que ahora es angular. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Bueno, para ilustrar esta convención es apropiado usar la regla mano derecha que se muestra en figura. Cuando los 4 dedos de la mano derecha se enrolla la dirección de rotación, ¿sí? Me dice cuánto es el valor de omega, ¿sí? La dirección de alfa se sigue de alfa en la derivada de omega con respecto a t. ¿Sí? Entonces siempre el pulgar me va a dar la velocidad angular omega. Bueno, entonces esa es la aceleración angular. Existe otra aceleración. El movimiento circular tiene varias aceleraciones. Otra de ellas es la aceleración centrípeta. Un automóvil que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante experimenta un movimiento circular uniforme. Conforme se mueve de A a B, su vector velocidad cambia de velocidad inicial a velocidad final. ¿Sí? Entonces siempre el auto está experimentando una aceleración que va a su centro, que se llama aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad común al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces la aceleración centrípeta significa que va hacia el centro.
Y en muchas situaciones es conveniente describir el movimiento de una partícula que se mueve con rapidez constante en un círculo radio R en términos del periodo T, el que se define como el intervalo de tiempo requerido por una revolución completa de la partícula. En el intervalo de tiempo T, la partícula se mueve una distancia de 2πr, que es igual a la circunferencia de la trayectoria circular de la partícula. En consecuencia, puesto que su rapidez es igual a la circunferencia de la trayectoria, el periodo es igual a 2π por el radio sobre la velocidad. ¿Sí? Esto es una definición de bien, una definición del periodo. Entonces veamos un ejemplo de esto. Dice, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? Bueno, yo sé que la aceleración centrípeta es v² sobre r, ¿sí? En términos, entonces, piense una imagen mental de la Tierra en una órbita circular alrededor del Sol. La Tierra se representa como una partícula y su órbita se aproximará como circular, ¿sí? O sea, la Tierra frente al Sol es como si fuera, es algo muy chiquito, como si fuera un punto, una partícula, frente al tamaño del Sol. Entonces, el paso de forma de ideas permite clasificar el problema como el de partícula en movimiento circular, ¿sí? Es equivalente por el gran tamaño del Sol frente a la Tierra. Entonces, analizar en términos del periodo de la órbita de la Tierra, que se sabe es un año, y el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es 1,426 por 10 a la 11. Entonces yo sé que un año es el periodo, entonces yo sé que 2π por el radio sobre t, o sea, la velocidad, despejo de acá velocidad es 2π por el radio sobre el periodo, ¿sí? Reemplazo eso al cuadrado sobre el radio. Entonces esto me da 4π por radio al cuadrado, 4π cuadrado por radio sobre el periodo al cuadrado, y reemplazo. Sé que el radio es este valor y el periodo es un año. Un año es 3,156 por 10 a la 7 segundos. ¿Sí? Acuérdense que en el sistema internacional yo no puedo tener medida de año. La medida del sistema internacional son segundos. Entonces, esto equivale a un año en segundos. Entonces me da 5,93 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Esta aceleración es mucho más pequeña que la aceleración en caída libre sobre la superficie de la Tierra. Es una aceleración muy chiquita. Una cosa importante a aprender aquí es que la técnica para sustituir la rapidez v en la ecuación en términos del periodo t del movimiento. ¿Está claro esto? Entonces lo que hicimos fue, primero, poner la velocidad. Sí. La velocidad sería negativa porque está en sentido antihorario. No, horario, perdón. En realidad, la aceleración en ningún momento es negativa, porque para que sea negativa esta aceleración debería ser menos 5,93. Sigue siendo positiva. Bueno, chiquito. Y está elevado a la menos 3, o sea que es 0,00. ¿Se entiende? O sea, así es. Sí, me confundí. Metros por segundo cuadrado. ¿Estamos? Pero la clave ha sido acá reemplazar la velocidad por este valor. Sí, negativa sería si te hubiera el signo adelante. ¿Sí? Claro. Sí, me confundí. Bien. Bueno. Así como existen velocidades radiales, yo tengo acá, que eso ya lo vamos a profundizar, yo tengo una
hace una velocidad angular que es omega, ¿sí? Velocidad angular que es omega, y tengo una velocidad tangencial, que siempre apunta, fíjense, que el sentido es horario o antihorario, pero la dirección de una partícula que esté acá sobre la rueda va a estar cambiando constantemente la dirección de la velocidad. Esta es velocidad tangencial. Velocidad tangencial, es decir, que es tangente, está constantemente variando. Entonces, por más que yo tenga un movimiento circular uniforme, siempre la dirección va a estar cambiando. Por lo tanto, cuando a ustedes le preguntan en algún final y le digan, ¿cuál es el único movimiento que a pesar de ser uniforme varía? Es el movimiento circular.